Bueno, familia, qué bueno tenerlos aquí con nosotros nuevamente en WWE en español. Les saluda Carlos Cabrera. Esta semana en SmackDown tuvimos dos enormes luchas de campeonato. En la primera, el título intercontinental estaba en juego. Lo defendía Apollo Crews frente a Biggie y la pregunta del millón en ese momento era si se iba a involucrar en el combate el comandante Aziz. Le va a dar más. Lo cargan, no, lo cargaban. Sorprenden a Apollo, toca de espaldas encima Biggie, 1-2. No puede cubrirlo como quería. Lo levantan Apollo. Gran final. Sí, amigos, puede ser todo. Encima, el comandante sí saca del ring a Biggie y lo estrella contra el poste. ¡Qué clase de trampa más grande que ese edificio! Bueno, ganó, pero de esa manera no se puede ganar un título. Por eso es que tiene el comandante Aziz Apollo para no perder el campeonato intercontinental. Ahí viene Kevin Owens buscando el desquite. Toma, castigando al comandante Aziz. Oye, un momentito, pero Dale, que no es nada mío, dale, la semana por pasada tramposo. él no tocó a Kevin para nada. Dale. Concentrado, KO, lo empuja el comandante Aziz y Ken, tremendo derechazo de Apollo. Vamos, encárgate de él. Ponlo a punto de caramelo. Lo preparan. El clavo. No puede hacer nada. Ataca Biggie. El comandante Aziz ataca ahora a Apollo. KO vuelve al ataque encima del comandante. También ataca el grandulón. Biggie 2 contra el enorme y fenomenal. El comandante Aziz castiga a Biggie. Siguen a Apollo. Mira, ni así. Enganchan a KO. Ni así. Lo meten en la esquina. Patada en toda la cara para el comandante Aziz, pero no cae. Sami Zayn con el Luma kick en la cara para Kevin Owens. Oye, pero además es un estratega, es un ángel, viene como del cielo. Providencial la presencia aquí de Sami Zayn. Mira, a él que fue que te robó el título. Sami, a Biggie, que está en el piso. Él fue que te robó el El título. comandante Aziz haciendo papilla con patadas brutales a Biggie. Hay que estar siempre del lado correcto de la historia, Cabrera. Aprende, esa es la moraleja. Dirigiendo la orquesta, Apollo dando órdenes. Ahí tiran fuera del ring a Biggie. Bueno. Sami Zayn con el título, con el cinturón del campeonato intercontinental en sus manos. Me parece muy justo que Saboreando el Apollo momento. ya va tranquilito, lo estaba mirando. Oye, ya va. Dame mi título, le dice Apollo. Simplemente te lo estaba preparando. Ya va tranquilo, con cuidadito, un poco de por favor. Ese es mi título, dámelo ahora. Dámelo ahora, es mío. Tómalo. No hay problema. Estamos bien. No hay problema. No tenemos ninguna camorra, ningún rollo entre nosotros. Ahora, una buena oportunidad para Sami sería lo mejor para este programa. Oye, pero ¿qué es la megota ese Sami Zayn? Pero ¿por qué tú hablas tan mal de la gente, Cabrera? Ahí está por lambón, como dicen en la calle. ¡Clavo nigeriano! El clavo nigeriano en la garganta de Sami Zayn. La intervención del comandante Aziz hizo que la lucha terminase en descalificación, lo cual le convino muchísimo a Apollo Crews. Y el comandante Aziz y su endemoniado clavo o uña nigeriana, como quieran verlo, siguen siendo poderes hasta el momento imparables en SmackDown. Ahora sí pasemos al evento central. Roman Reigns defiende el campeonato universal frente a Daniel Bryan, el jefe tribal contra el líder del movimiento del sí. Si gana Roman Reigns, sigue reinando. Pero de perder Daniel Bryan, tendrá que desaparecer para siempre de SmackDown. Y vuelve el ataque con golpes en antebrazo. Devastadores, no le importa dónde sea, incluso en la nuca los golpes para Bryan. Y eso Están haciendo perder el conocimiento a Bryan. Y eso que el brazo estaba bastante lastimado por todo lo que Daniel Bryan le ha hecho, concentradito en ese brazo. Le van a volver a castigar con un bombazo, aquí lo levantan, otro más para Bryan. Especialidad de la casa. Ahora sí lo va a preparar. No creo que pueda zafarse de una segunda. Si viene a la lanza, termina. Lo parte en Eso la es mitad. lo que aparentemente tiene en mente Roman Reigns. Pero no está contento todavía. Quiere seguir lastimando más, quiere seguir ablandando más a Bryan. Pero miren lo que está haciendo Bryan, Está tratando de... Está obstruyendo el movimiento. Está girando con la guillotina. La guillotina. Sorprenden a Bryan. Aquí a punto de rendirse el reto de Bryan. Otra vez con la guillotina. Lo domina con también tenazas al cuerpo Roman Reigns. Y en este momento está demasiado cansado como para revertirlo cuando lo hizo la primera vez. Muy difícil la situación. No hay lugar hacia donde ir para Bryan. A punto de caer aquí. A punto de rendirse
fue muy difícil. Esta vez lo veo imposible. Se está yendo, se está yendo. No está respondiendo el árbitro, no está respondiendo el árbitro. Y aquí acaba de hacer sonar la campana el hombre que representa la autoridad de ring. Y eso significa que ha ganado. Y sigue siendo campeón universal. Roman Reigns. Voy a decir algo que quizás no sea muy popular, pero espero que me lo entiendan. Roman Reigns hoy no solamente sale campeón universal otra vez, reteniendo su título, Carlos, sino que además sale creyendo en Daniel Bryan, porque Daniel Bryan le acaba de demostrar a Roman Reigns lo que él puede hacer. Bueno, sigue siendo cabeza de la mesa, pero aquí en más de una oportunidad estuvo a punto de destronarlo Daniel Bryan. ¡Qué gran combate por parte de Bryan! Brillante. Lo que hizo Roman Reigns era sencillamente lo que tenía que hacer ante semejante rival. Que no debe ser permitido, está haciendo ingresar sillas al ring ahora Roman Reigns. Estoy de acuerdo No, contigo. señor. Es innecesario. Estoy de acuerdo contigo. Completamente innecesario. Sin embargo, siento que Roman muchas veces trató de librarse de Daniel Bryan. Aquí viene Cesaro. Aquí viene Cesaro. Contra un antebrazo brutal a la mandíbula. Roman Reigns que lo saca del ring rescatando a Daniel Bryan. Un gran gesto. Tengo que admitirlo. Buena esa, Cesaro viene a toda máquina. Otro brutal antebrazo. ¿Oíste? ¿Oíste eso? Y lluvia de golpes para un Roman Reigns que quería precisamente acabar, borrar del mapa definitivamente no de SmackDown, sino de la industria. Daniel Bryan y ahora Uso. Jey Uso está atacando por la espalda a Cesaro. Bueno, eso lo buscó, ¿no? Eso lo buscó. Es la única manera de frenar a Cesaro, atacándole por la espalda, lo estrella de cara contra el filo de ring. Super patada para Cesaro. Y ahora se le está sirviendo a su primo. Cesaro, no vas a tener nunca una oportunidad por el campeonato universal, no importa lo que hagas. Sigue el ataque de Uso. Está amarrando a Cesaro con las cuerdas. Se arma con una silla Roman Reigns. Peligro para Cesaro. ¡Qué horror! ¡Dios, no! ¡Oh, no! Brutal silletazo para Bryan. Y ¡No, para no! que Cesaro lo viera, lo amarraron. Para que lo viera en primera fila. ¡Qué cobarde ataque de Roman Reigns! Esta es la culminación de toda tu sangre, sudor y lágrimas. El momento cuando tus sueños se hicieron realidad. Pero en ese mismo instante que tus sueños se cumplieron, te convertiste en un tiro al blanco. Ahora es tu responsabilidad. Este es tu momento. Y podría ser uno corto o uno para todos los tiempos. Como quiera que sea, la repercusión Backlash se acerca. ¿Qué vas a hacer al respecto? Hace un par de semanas, el campeón todopoderoso de WWE, Bobby Lashley, dijo que él era capaz de vencer en acción individual tanto a Braun Strowman como a Drew McIntyre. Pero ¿cuál sería el primero? Todo fue decidido con una moneda al aire. Así que por esa razón vamos a tener tremendo combatazo. Hay que reforzar el ring porque vienen dos colosos. En curso de colisión, el monstruo entre hombres contra el campeón todopoderoso de WWE, Bobby Lashley. Braun Strowman, Lashley. Qué tortura ahí el rostro de Braun Strowman, amigos. Mira cómo lo agarra por la barba, además. Ya lo dominó. Sí. Para que tú domines a un individuo de ese tamaño y corpulencia y fuerza, tienes que ser mucho más poderoso que él. 16 años le costó estar en esta posición y no la va a soltar fácilmente. Lo entiendo, lo respeto, lo admiro por eso. Se impulsa Lashley, viene toda máquina. ¡Ah! Directo a la zona media. Ver el monstruo así es algo que uno piensa que no va a ver. Y ahí lo estamos viendo. Mira, Wow. mira Mira eso. Con el antebrazo. Más tortura para Braun. Esto es peligroso también, para Bobby Lashley, porque a lo mejor Drew McIntyre, viéndolo todo desde afuera, puede darse cuenta de lo peligroso que es Bobby y es el que se une al monstruo para muy sacar a mal Bobby. en esa foto, Braun Strowman. ¡Toma! ¡Qué derecha! Lo fotografió, papá. ¡Qué buena foto! ¡Qué buena captura! Mira cómo dejaron a Braun Strowman.
Está perdido en este momento, extraviado. Lo están levantando. Casi no puede mantenerse de pie Braun Strowman, apoyándose en las cuerdas. Ahora Lashley. Derecha hasta la cabeza. Para Braun Strowman. Sin embargo, la resistencia del monstruo también es ilimitada. Y aunque lo veamos en este momento en el piso, esto no es todo para él. Miren eso. Pero terminó mal. Bobby Lashley lo cargaba, lo ponía sobre sus hombros. Braun que lo dejó caer brutalmente de espalda contra la lona. Lo cubre con un brazo. 1, 2. Se los dije, nunca saquen al monstruo de la ecuación. Miren los ojos de Lashley. Ve la altura, Cabrera, de donde está cayendo. Qué pánico cuando vio que no podía hacer nada, no podía evitar el golpe. Y eso potencialmente puede cambiar el curso del combate. Remete y aplasta en la esquina el monstruo entre hombres al Lashley. Lo prepara. Vaya manera de maltratar al campeón. Cómo lo lanza por el aire. ¡Ja! Y hace un segundo estaba totalmente perdido. Y ahí está MVP metiéndose con la gente en la mesa, especialmente con Drew McIntyre. Hay que tener cuidado con eso, que eso provoca más a McIntyre, que no aguanta 2 pedidas, repito. Trataba de ponérselo en el hombro. Mira, mira. Pero se salió de la trampa Lashley. Sin embargo, cuando está buscando el candado del dolor, miren cómo se protege con esa musculatura y ese poder físico enormes. Braun Strowman sale montando el campeón contra Doma Callejera de la nada. Bobby lo intentó, todos lo vimos. El tamaño del monstruo se lo impide. La fuerza del monstruo se lo impide. Afuera, lastimado, maltrecho. Bobby Lashley al pie de donde está Drew. Y ahora ahí viene el expreso. Cabrera, descarrilado. Pero lo están esperando y lo mandan encima de Drew McIntyre. Bueno, Bobby Lashley envió a Braun Strowman encima de Drew. Y ahora se armó aquí tremenda pelea entre el guerrero escocés y el monstruo entre hombres. el culpable es Drew. ¿Qué hace Drew aquí? ¿Qué hace Drew aquí? McIntyre en el filo del ring. Con tantos monitores que hay atrás, ¿por qué lo dejaron venir aquí? Se distrae. La lanza brutal para Braun encima. Lashley 1-2 y se lleva la victoria. Lashley fue muy listo. Como toreó el monstruo, se Y lo dice lanzó a Drew. Drew. La Claymore para Bobby Lashley. Qué mal Y comportamiento. adivinen quién queda aquí de pie entre los tres. Y esa es la escena que podríamos vivir al final del combate entre ellos en WrestleMania Backlash. No ha terminado, Cabrera. Hay una ñapita más, como dicen en mi tierra. Aunque no lo aplaudo, lo entiendo. La cuenta regresiva. Y ahí va Claymore para el monstruo entre hombres. Bueno, fue democrático, sin embargo injusto. Los otros dos batallaron por mucho tiempo y él está enterito. Es lo mismo que están pensando los muchachos en la mesa de transmisión en inglés. Este bien podría ser el final en WrestleMania Backlash. No sé, Carlos, de verdad, esto podría terminar de cualquier manera. Los tres son poderosísimos. ¿Pero La qué era esto? próxima semana es oficial, familia, aquí en Raw. Drew McIntyre contra el campeón todopoderoso de WWE. Ese día me preguntaré quién era el monstruo de todo eso. Esta es la culminación de toda tu sangre, sudor y lágrimas. El momento cuando tus sueños se hicieron realidad. Pero en ese mismo instante que tus sueños se cumplieron, te convertiste en un tiro al blanco. Ahora es tu responsabilidad. Este es tu momento. Y podría ser uno corto o uno para todos los tiempos. Como quiera que sea, la repercusión Backlash se acerca. ¿Qué vas a hacer al respecto? WrestleMania Backlash tendrá lugar el próximo 16 de mayo a las 7 este 4 Pacífico por Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en cualquier otro lugar. Vamos a analizar rápidamente lo que tenemos ya preparado en la cartelera para ustedes. Primero, vamos a esa lucha en la cual Bianca Belair defiende el campeonato femenino de SmackDown frente a nadie menos que Bayley. En otras palabras, la ex campeona de SmackDown de más largo reinado con 380 días de duración va a tratar de destronar a la superlativa de WWE, Bianca Belair, en WrestleMania Backlash. Por otra parte, y también a nivel femenino, ahora tenemos una tremenda amenaza triple por el campeonato femenino de Raw. La campeona Rhea Ripley, quien le arrebatase el título en WrestleMania a Asuka.
no solamente va a tener que preocuparse de la emperatriz de mañana, sino también de Charlotte Flair, quien con una agresividad que nunca la habíamos visto antes, está empeñada en volver a convertirse en campeona de Raw. Tremenda amenaza triple, familia. Por otra parte, y hablando de amenazas triples, también el campeonato de WWE va a estar en juego en ese tipo de combate. El campeón todopoderoso Bobby Lashley va a tener que enfrentar al Drew McIntyre y al monstruo entre hombres Braun Strowman. Y todos ustedes saben que en ese tipo de combate el campeón está en desventaja porque no es necesario que él sea puesto de espaldas sobre la luna para recibir la cuenta de 3 para que pierda el título. Así que la situación está así hasta el momento, pero en la ruta hacia WrestleMania Backlash vamos a hacer una escala la próxima semana en un SmackDown muy especial, una edición retro, un Throwback Edition especial de SmackDown. Y dentro de ese programa, tremendo combatazo también, amigos, una especie de revancha de WrestleMania, Seth Rollins enfrentando a Cesaro. Eso es todo hasta el momento. Nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Los queremos mucho y por favor, sigan cuidándose. Nos vemos aquí mismo.